Thomas Edison. Seguro que a todos nos suena el nombre, ¿verdad? Es pensar en él y nos viene a la cabeza la imagen de una bombilla, del cine, del sonido grabado por primera vez. Para muchísima gente es el inventor por excelencia, el genio americano. Pero como casi siempre, detrás de la figura icónica, la historia real es mucho, mucho más interesante y compleja. Y aquí está la gran pregunta, la que siempre genera debate. ¿Fue Edison ese inventor solitario que iluminó el mundo desde su taller? ¿O era más bien un hombre de negocios con un olfato increíble que a menudo se llevaba el mérito del trabajo de otros? La verdad es que es una cuestión que divide. Así que para intentar aclararlo, vamos a hacer un viaje. Vamos a analizar al hombre, luego su método, que fue absolutamente revolucionario, y al final uno de los mitos más famosos de su carrera. Para entender cómo llegó a inventar lo que inventó, primero tenemos que entender quién era. Y es que sus primeros años no fueron para nada convencionales. De hecho, fueron clave para forjar esa manera tan particular que tenía de ver el mundo y la invención. Fijaos, Edison apenas duró 3 meses en la escuela. Lo llegaron a calificar de estéril e improductivo. Ahí es nada. Por suerte, su madre, que era maestra, decidió tomar las riendas y educarlo en casa. Y le enseñó a leer, pero a leer de verdad, con pasión. Se devoraba libros de historia, de filosofía. Incluso leía a pensadores como Thomas Paine, de quien dijo que le enseñó a pensar por sí mismo. Pero lo más importante de todo es que Edison no se quedaba solo en la teoría, combinaba la lectura con la práctica. O sea, no solo leía sobre química, sino que se montó su propio laboratorio en casa, para terror de su madre, me imagino. Y esta mezcla, esta curiosidad intelectual y esas ganas de mancharse las manos, fue lo que le definió toda su vida. Y con esa mentalidad tan pragmática, con solo 21 años, Edison desarrolla su primera invención patentada. La idea, sobre el papel, era brillante, un registrador de votos eléctrico. Quería agilizar ese proceso lentísimo de votación en las asambleas. Parecía una solución perfecta a un problema real. Pero aquí es donde Edison se llevó su primera gran bofetada de realidad empresarial. El invento funcionaba de maravilla, sí, pero resulta que a los políticos la eficiencia no les interesaba lo más mínimo. De hecho, preferían el sistema lento porque les daba tiempo para negociar, para presionar, para cambiar votos, vamos, para hacer política. Un congresista se lo dijo bien claro. Si hay algún invento que no queremos aquí, es precisamente ese. Un fracaso total y absoluto. Y este fracaso, que podría haber hundido a cualquiera, para Edison fue un punto de inflexión. Aprendió una lección que se convirtió en su mantra, en su regla de oro. A partir de ese momento se dijo a sí mismo que solo se centraría en inventos que tuvieran una demanda real, que la gente quisiera comprar. No bastaba con que una idea fuera ingeniosa, tenía que ser útil y sobre todo vendible. Y este pragmatismo fue la base de todo lo que vino después. Y esto nos lleva directamente a su mayor invención. Y no fue la bombilla ni el fonógrafo, fue algo mucho más grande. Algo que no era un producto, sino un proceso. Una idea que cambió para siempre la forma en que se crea la tecnología. La fábrica de invenciones. Veréis, en 1876, en un lugar llamado Menlo Park, en Nueva Jersey, Edison creó algo completamente nuevo. No era el típico taller de un inventor solitario, ni tampoco un laboratorio universitario. Era una fusión de los dos mundos. Un sitio donde los artesanos, los maquinistas, trabajaban codo con los científicos, con los químicos, con los físicos, y todos bajo un mismo techo con un único objetivo: inventar de forma sistemática y, muy importante, sacar esos inventos al mercado lo más rápido posible. La ambición de lo que montó en Menlo Park era algo nunca visto. Fue, sin exagerar, el primer centro de I+D del mundo. Contrató a los mejores que pudo encontrar, desde maquinistas con un talento increíble hasta científicos con doctorados de las mejores universidades. Y el enfoque era total. No se trataba solo de inventar una bombilla, no. Se trataba de inventar todo el sistema de iluminación eléctrica, los generadores, los cables, los interruptores, todo. El ritmo era absolutamente frenético. Él mismo prometió producir inventos a una velocidad casi industrial. Y los resultados, los resultados hablan por sí solos. Más de 1000 patentes a su nombre solo en Estados Unidos. Es una cifra astronómica que evidentemente no fue obra de un solo hombre, sino el fruto de su sistema, de ese método de innovación organizado que él mismo había creado y dirigía. De hecho, el modelo de Menlo Park se convirtió en el estándar a seguir. Otros grandes inventores como Alexander Graham Bell y las grandes empresas que estaban naciendo en esa época se inspiraron totalmente en su fábrica de inventos. Así que Edison no solo inventó productos, inventó en cierto modo el proceso de invención industrial que daría forma a todo el siglo XX. Y ahora nos metemos en el barro. Vamos a la parte más controvertida de su carrera. Ese momento en el que su faceta de empresario competitivo y agresivo eclipsa un poco a la de inventor. Aquí es donde nace el mito del Edison despiadado, la famosísima Guerra de las Corrientes.
Para entender bien este conflicto, hay que entender un poco la tecnología, pero es muy sencillo. Por un lado, Edison lo había apostado todo a su sistema de corriente continua, la CC. Él asegura y funcionaba bien, pero solo a distancias cortas. Por otro lado, teníamos la corriente alterna, la CEA. Esta la defendía el genio de Nikola Tesla y la financiaba un empresario muy listo, George Westinghouse. La gran ventaja de la CEA era que podía viajar distancias larguísimas sin apenas perder energía, lo que la hacía mucho más barata y eficiente para electrificar un país entero. En esta cronología vemos perfectamente cómo se fue calentando el ambiente. Todo empieza con el gran éxito de Edison en 1882. Pero muy pronto, la corriente alterna de Westinghouse empieza a comerle terreno y se convierte en una amenaza directa. ¿Y cuál es la respuesta de Edison? Pues como vemos en 1888, en lugar de competir mejorando su tecnología, decide lanzar una campaña de propaganda súper agresiva, intentando convencer a todo el mundo de que la CEA era mortal. La guerra había empezado. Esta cita, que recordó el propio Tesla, resume perfectamente la postura de Edison. La descartó públicamente no solo diciendo que no servía para nada, sino insistiendo en que era peligrosísima. De hecho, llegó a recomendar que la primera silla eléctrica usara la corriente alterna de Westinghouse, un intento bastante macabro de asociar para siempre la tecnología de su rival con la muerte. Y esto nos lleva a uno de los mitos más oscuros y que más han perdurado sobre Edison. La historia que se cuenta es que llegó a electrocutar a Topsy, una elefanta de circo, usando corriente alterna solo para aterrorizar a la gente y demostrar lo peligrosa que era. Pero, a ver, ¿esto es verdad? Pues la respuesta está, como casi siempre, en mirar bien las fechas. La clave de todo es que la guerra de las corrientes ya se había acabado para 1892, cuando la propia empresa de Edison se fusionó para crear General Electric y de hecho adoptó la corriente alterna. La ejecución de Topsy fue en 1903, más de una década después. Los dos eventos no tienen conexión en el tiempo. A Topsy la sacrificaron porque era un peligro público, no como parte de una campaña de propaganda. Y aquí está la parte compleja, que explica de dónde viene la confusión. La conexión de Edison con el tema fue indirecta, y sobre todo comercial. La electrocución fue una sugerencia de la protectora de animales como un método supuestamente más humano que otros. La compañía eléctrica local, que sí, era una filial de Edison, fue la que dio la energía. Y sí, un equipo de filmación de la compañía de Edison grabó el evento. Pero, y esto es muy importante, no lo hizo como propaganda contra la CEA. Lo grabó como contenido sensacionalista para sus máquinas de kinetoscopio, que eran el precursor del cine. Era una noticia morbosa, no un ataque a Westinghouse. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo deberíamos recordar a Thomas Edison? ¿Como el villano sin escrúpulos de la guerra de las corrientes o como el mago de Menlo Park? Pues la realidad, como siempre, es mucho más gris. Hay expertos, como el historiador Paul Israel, que argumentan que su verdadero legado no está en una sola invención, por muy importante que sea. Su gran aportación fue su método. Fue un pionero no solo de tecnologías, sino de un sistema completamente nuevo para producirlas en masa. Creó industrias enteras de la nada, la eléctrica, la de la música grabada, la del cine. Su impacto fue sistémico, cambió las reglas del juego. Al final, quizá esta es la pregunta clave con la que debemos quedarnos. Edison no era ese científico puro que a veces nos imaginamos, ni tampoco el villano de dibujos animados que otros pintan. Fue un visionario tremendamente pragmático, un hombre que entendió que el futuro no era de quien tuviera la mejor idea, sino de quien fuera capaz de convertir esa idea en una realidad comercial, a gran escala y de forma sistemática. Y ese proceso, esa fábrica de invenciones, bien podría ser su creación más importante y la que más ha perdurado.